sacando la potencia electromagnética en función de los parámetros internos o también la potencia electromagnética que entrega la máquina. Partimos de este diagrama, designamos esas letras y llegamos a que la expresión de la potencia electromagnética entregada en función de los parámetros internos es igual a esta expresión: 3 veces el voltaje en bornes, la fuerza electromotriz de vacío sobre la reactancia sincrónica y por el seno del ángulo teta. El ángulo teta se refiere al ángulo de potencia, ¿no? A este ángulo. Ahí terminamos la anterior clase. A partir bueno, después de eso, ahora vamos a explicar reciprocidad. Reciprocidad. Las máquinas eléctricas en general, tanto transformadores, máquinas sincrónicas, máquinas asincrónicas, las máquinas de corriente continua también, pueden trabajar en forma recíproca, pueden trabajar con el mismo rendimiento, con la misma eficiencia, tanto como generador y como motor. Aquí tengo una máquina sincrónica conectada a la red y tengo un batímetro más conectado de una fase a neutro. Ya estaría sincronizado, en otras palabras. El diagrama vectorial que conocemos o de donde hemos deducido la potencia electromagnética es este diagrama. Y la potencia electromagnética entregada, esta es la misma expresión. Cuando la máquina sincrónica está conectado en paralelo o sincronizado, eso implica que la tensión en bornes U es igual a la tensión de la red. Ese valor en todo instante va a ser constante. Va a ser un valor constante, no va a variar. El número de fases tampoco varía. La reactancia sincrónica varía ligeramente con la saturación del circuito magnético de la máquina, pero podemos considerar también como constante. Entonces, el producto MU sobre XS sería una constante. Y si a la máquina sincrónica hacemos funcionar, conectado en paralelo, a excitación constante, o sea, no variamos la corriente de excitación, eso implica que E0 también es constante, porque E0 se modifica solo variando la excitación, aumentando o disminuyendo. Si hacemos trabajar a excitación constante, entonces todo esto es una constante. Y la nueva expresión de la potencia sería directamente función del seno de teta, que es el ángulo de potencias. Esta constante K multiplicado por el seno. Graficando esto, potencia en función de ese ángulo, encontramos una parte positiva y encontramos una parte negativa. Entonces, esta parte positiva, o sea, de 0 a 180 grados o pi radianes, va a funcionar como generador, que está entregando potencia a la red. Y de 180 grados a 360 o de pi a 2pi, una zona negativa,
es la zona que trabaja como motor, recibiendo energía de la red. Entonces, volviendo al diagrama vectorial, la potencia entregada o la zona de trabajo de generador sería desde esa parte, donde cuando ahí es teta cero, hasta esta otra parte. Toda esta zona sería zona de funcionamiento como generador. Y la otra zona, desde acá hasta acá, sería zona de funcionamiento como motor. Y el que nos puede reflejar experimentalmente esa potencia es este batímetro. Cuando el generador está trabajando, cuando la máquina sincrónica está trabajando como generador, esta potencia o este batímetro va a marcar positivo. Estaría midiendo la potencia de una fase y la potencia total va a ser 3 veces la potencia de esa fase. Cuando este generador o cuando este batímetro marca positivo, será generador, y cuando marque negativo, será motor. Aquí me detengo, por favor, consulten algo que no hayan entendido. Ya, entonces, hasta ahí está comprendido. Bueno, aquí explica esa parte, lo mismo que les he dicho, ¿no? O sea, que la zona de funcionamiento como generador es de 0 a pi y de pi a 2pi la zona de funcionamiento como motor. Retornando al diagrama vectorial de la figura 2, se ve teta igual a 0 cuando la tensión y la fuerza electromotriz de vacío están en fase, y teta igual a pi cuando están diametralmente opuestos. En síntesis, de 0 a pi funciona como generador y de pi a 2pi funciona como motor. Estos rangos de funcionamiento definidos de esta manera son netamente teóricos. En la práctica, los constructores de las máquinas sincrónicas recomiendan que el ángulo varíe entre 20 y 25 grados para máquinas de polos salientes y entre 25 y 30 grados para máquinas de rotor liso, y no así de 0 a 180 grados. Entonces, este análisis que se ha hecho es más teórico. En la práctica, este ángulo va a variar máximo hasta 35 grados, funcionando como generador, y en el otro lado también funcionando como motor máximo hasta 35 grados, dependiendo del tipo de generador que estemos analizando. Bueno, aquí hago... ya, leeremos el contenido del material. En la figura se observa la importancia del ángulo teta de potencia para que la máquina sincrónica funcione como generador o como motor, y como motor. Retornando al diagrama vectorial de la figura 2, se ve... esto ya hemos leído. Esto también. Después del análisis teórico de la potencia entregada o recibida
dependiendo del estado de funcionamiento, se pasa al análisis en sí del principio de reciprocidad. Para este propósito necesitamos hacer referencia a la máquina motriz primaria, ya que la potencia mecánica entregada por el primotor es convertido en energía eléctrica y viceversa. Sí, sí, ya. Entre una máquina sincrónica de polos salientes y rotor liso, ya deberías haber aprendido eso muy bien. Tenemos solamente dos tipos de máquinas sincrónicas constructivamente hablando, el de polos salientes y el de rotor liso. Y eso me presentaste como práctica también en formas constructivas de las máquinas sincrónicas. Ya, depende, pues si tienes, por ejemplo, si vas a utilizar para altas velocidades sería hasta 3000 revoluciones por minuto, estos van a ser normalmente rotor liso. Y si quieres para bajas velocidades, normalmente van a ser las turbinas hidráulicas y las Pelton mayormente, esos van a ser de baja velocidad. En ese caso vas a usar máquinas, rotor de polos salientes. En alta velocidad se usa rotor liso. En baja velocidad utilizas polos salientes. Ya, sí. Depende de los autores y depende de los constructores, pero no va a pasar de 35 grados. ¿Ya? Muy bien. Ya. Ahora, aquí vemos un poquito más gráficamente. Si este es el motor primario, entonces este es el que produce energía mecánica en este eje y esta energía mecánica hace girar a los polos del rotor y esos polos del rotor que tienen campos magnéticos van a inducir fuerzas electromotrices en los devanados y va a salir energía eléctrica a este otro lado. Entonces, siempre se va a convertir energía mecánica en energía eléctrica. Eso sería el proceso de funcionamiento como generador. Y el inverso es al revés. Entonces, recibimos energía eléctrica de la red o de alguna parte. La máquina sincrónica funciona como motor en la zona que tiene que trabajar, vectorialmente hablando. Entonces, llega aquí la energía mecánica al eje y impulsa, puede ser una bomba o cualquier herramienta que vamos a impulsar, ¿no? Ese sería entonces el proceso de conversión de energía mecánica en energía eléctrica o de energía eléctrica en energía mecánica. En la figura 1 se muestra la máquina sincrónica funcionando como generador, entregando energía eléctrica a la red y su diagrama vectorial en la figura 2. En la figura 2. El mismo diagrama vectorial está representado en la figura 5A. Si se quiere eliminar la potencia entregada a la red, ya, esta parte yo ya no voy a leer, les voy a explicar directamente vectorialmente. Aquí está hablando de la figura 5A. Ya, son 4 etapas. Esta es la primera etapa.
la segunda etapa, la tercera etapa, bueno, ahí la cuarta y otra vez acá. Ese procedimiento, otra vez retornando a este otro lado. Seis procedimientos. Ya. Partimos del diagrama vectorial general. El diagrama vectorial general de esta máquina sincrónica conectado a la red ya sincronizada es esta. Sabemos que si vamos a analizar a excitación constante, entonces hemos visto la función seno de potencia de 0 a pi era generador y de pi a 2 pi era motor. En este momento, este diagrama, uy, esto está al revés, no me fijé, no he corregido. Este ángulo phi no es phi, es teta, estos dos están al revés. Por favor, eso corrijan en sus... si pueden corregir ustedes después de imprimir o algo, no sé. Esto también es 0, es sub 0, es eso. Este diagrama es el mismo diagrama, este mismo diagrama. Entonces esto debería ser teta y esto phi. Ya. Si quiero quitar la energía eléctrica entregada a la red, ¿qué debería variar en este diagrama vectorial? El ángulo, no, pues phi, ya he dicho que esto es teta, ¿no? Sí, este ángulo. Corrijan, por favor. Ya, entonces, este ángulo tendríamos que variar. ¿De qué manera variamos este ángulo? Podría ser aumentando para aumentar más potencia y disminuyendo para disminuir la potencia entregada. La expresión de la potencia que hemos analizado o donde hemos llegado es una constante por el seno del ángulo teta. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuándo la potencia entregada va a ser 0? Correcto. ¿Y cuándo va a ser máximo? Perdón, ¿y cuándo va a ser máximo? Cuando estaría en 90 grados. Esos son valores teóricos, porque en la práctica hemos dicho que va a trabajar máximo hasta 35 grados. Los fabricantes especialmente recomiendan eso, ¿no? Ya. Y en este grupo, si quiero aumentar la potencia eléctrica entregada, ¿cómo aumento la potencia entregada en este grupo? Tienen un motor o primario, aquí dice una turbina, o motor o turbina, y tienen un generador. Quiero entregar más energía eléctrica. ¿Qué debo hacer en el grupo? Motor generador. Exactamente. ¿Cómo te llamas? Oye, ¿ya estás repitiendo o has estudiado mucho? Ah, bien, bien, me alegra. Sí, es verdad. Si nosotros queremos incrementar la energía eléctrica entregada, necesariamente primero hay que aumentar la potencia mecánica. Y esa potencia mecánica se va a traducir en el deslizamiento del ángulo teta hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de si vamos a aumentar o vamos a disminuir. Hay que jugar con la potencia mecánica.
Por ejemplo, quiero aumentar potencia, o quiero aumentar potencia eléctrica, eso quiere decir que tengo que aumentar la potencia mecánica. Y al aumentar la potencia mecánica, necesariamente uno cree que se va a acelerar el rotor. Eso no ocurre en estos grupos, porque son máquinas sincrónicas, están conectados a una red infinita, de potencia infinita, que tiene 50 ciclos. Entonces no puede modificarse la frecuencia. Impone la red, la red su velocidad. Claro, evidentemente una fluctuación transitoria puede existir hasta que se estabilice, pero no varía la frecuencia. ¿Ya? Entonces hay que aumentar la potencia mecánica y eso se traduce en aumento del ángulo teta. O si queremos quitar la potencia entregada, hay que disminuir la potencia de la máquina motriz primaria y va a ser eliminado la potencia eléctrica entregada. Y eso se traduce en los diagramas vectoriales, en esos diagramas vectoriales. Si queremos aumentar, este ángulo va a crecer. Si hemos aumentado la potencia, este ángulo va a crecer. Y si quiero disminuir, este ángulo se va a ir bajando y hasta anularse. Y esta es la situación en que coinciden estos dos valores, U y E0, se sobreponen, y aquí la potencia seno es cero, seno teta es cero, la potencia entregada es cero. A este estado de funcionamiento se llama también compensador sincrónico. ¿Me entendieron? Sí, ingeniero, sí, entendido. Sí, ingeniero. Ya, perfecto, gracias. Eso está muy bien. Y en el video, no, pues no, ustedes no pasan laboratorio. En el laboratorio les he mandado video a los que paso con ellos. Ahí se muestra esto perfectamente, este paso. El batímetro marca negativo, marca positivo, ya. Bueno, ahora, estoy en el estado de compensador sincrónico, donde la potencia entregada es cero. Si en ese momento si en ese instante a este grupo aplico un torque aquí, bueno, todavía está con cero de energía, no hay. Entonces, si se aplica un torque aquí, ¿qué va a ocurrir? El eje va a tender a frenarse un poco. Y al frenarse vectorialmente, E sub 0 pasa a la derecha de la tensión en bornes. Y ya vemos que hay entrega de energía mecánica. Entre este punto que es este vector que es U y E0, el ángulo se está haciendo negativo. Si quiero aumentar más potencia mecánica, entonces aumento más torque en el eje y este ángulo va a crecer. Y debería crecer teóricamente hasta 35 grados solamente. Y si quiero volver otra vez a generador, lo que tengo que hacer es quitar el torque en el eje, quitando el torque en el eje, estoy en esta posición funcionando como motor, otra vez vuelvo a la posición de compensador sincrónico, y si en ese momento aumento la energía mecánica de la máquina motriz primaria, otra vez paso al funcionamiento de generador. No sé si me he dejado entender esta parte. Esta parte es lo más bonito que hay para los que trabajan en las centrales eléctricas especialmente. ¿Me entendieron? Muy bien, gracias. Entonces, con esto hemos terminado máquinas sincrónicas. Vamos a pasar a ver máquinas asincrónicas.
Definimos primero qué es una máquina sincrónica. Son máquinas eléctricas giratorias que convierten energía eléctrica en energía mecánica. Energía eléctrica en energía mecánica sería motor, y o energía mecánica en energía eléctrica sería generador. También son recíprocos estos. Como verán, las máquinas asíncronas y las máquinas sincrónicas del anterior capítulo son recíprocos, funcionan como motor o generador indistintamente y con el mismo rendimiento. La particularidad de las máquinas asincrónicas es que no existe proporcionalidad entre la frecuencia de la tensión de alimentación, funcionando como motor, y la velocidad de rotación del rotor. Si F1 es la frecuencia de la tensión de alimentación y N2 es la velocidad de rotación del rotor, F1 y N2 no son proporcionales. O sea, no se cumple la siguiente expresión. Bueno, acá estoy haciendo referencia a la parte que ya he avanzado en máquinas sincrónicas. En máquinas sincrónicas, a la velocidad sincrónica del rotor llamé N1. Y les dije que esta velocidad era proporcional a la frecuencia de las fuerzas electromotrices inducidas en el estator. Y esta proporcionalidad se hacía una igualdad utilizando el número de polos, el número de par de polos. Entre P, esto era en revoluciones por segundo, y si multiplico frecuencia por 60 más, es revoluciones por minuto. Esto hemos aprendido en máquinas sincrónicas. En esto se cumple la proporcionalidad, pero en estas máquinas no se cumple, en estas otras máquinas, las asíncronas, no se cumple. N2 es la velocidad del rotor. Aquí en máquinas sincrónicas es llamado N1. F1 es la frecuencia de alimentación al devanado de las máquinas. Y aquí que sería F, sería la fuerza electromotriz inducida, la frecuencia de la fuerza electromotriz en el estator. Están con otros. Entonces, esta proporcionalidad no existe. Entonces, esto, N2 es diferente de F1 por 60 sobre P. O sea, no hay ese sincronismo entre la velocidad de rotación del rotor y la frecuencia de alimentación. No hay sincronismo como en las máquinas sincrónicas. Es por esta razón que a estas máquinas también se les llama máquinas asincrónicas. ¿De acuerdo? Antes de seguir avanzando, la próxima semana vamos a dar examen hasta máquinas sincrónicas, menos lo que vamos a avanzar a esta parte de las máquinas asincrónicas, por favor. Les voy a mandar para el viernes, para el próximo viernes, así les doy 3 horas también de